7 de la tarde con 32 minutos, lo anunciábamos en nuestro primer bloque. Hoy conversamos con la periodista autora de una biografía, un perfil no autorizado de Evelyn Matei, que ya está en librería, así que es muy interesante para poder conocer, ¿no?, la historia y los motores de la candidata que estuvo muy arriba en las encuestas durante tanto tiempo y que hoy está en buen chileno bailando con la fea. Ya no se dice eso, ¿no? Está censurado, está funado eso. Pero ustedes me entienden que Evelyn Matei no la está pasando bien por estos días. Se llama Contra la Corriente, perfil no autorizado de Evelyn Matei. Rocío Montes, su autora, conversa hoy con nosotros. Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Contenta de estar acá. Oye, quiero recomendar tu libro, lo he pasado muy bien leyéndolo, porque la memoria muchas veces es frágil y en estas 31 pildoritas, ¿no?, donde vas describiendo el perfil, el carácter y la figura de Evelyn Matei, es increíble cómo cuando uno la ve hoy día en plena campaña, en pleno fragor de la batalla, uno entiende muchas más cosas que el simple análisis político-electoral, ¿no? Así que es una lectura súper recomendable para estos días de presidenciales. A ver, quiero partir por la contingencia. Hoy en la mañana en nuestra radio hermana Tele 13 Radio, Evelyn Matei, que fue entrevistada, declaró o evidenció y acusó una campaña asquerosa por parte de republicanos. Acusó que están alterando videos suyos donde parece que tengo Alzheimer, dijo. La banderada de Chile Vamos criticó las estrategias utilizadas en su contra, advirtió que esa forma de hacer política no le hace bien a Chile. Quiero partir por ahí. Tu mirada con toda la investigación, ¿no?, de esta campaña sucia que enfrenta Evelyn Matei, son nuevos factores que años atrás no estaban sobre la mesa. Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que el tema de la campaña, de las campañas sucias, tanto en Chile como en el extranjero, están protagonizando las batallas políticas hoy en día, y yo creo que eso es reprochable tanto en Chile como afuera. O sea, esto aparece a raíz de un reportaje del Mostrador, ¿cierto? Y Evelyn Matei lo sale a denunciar. Yo creo que eso primero, ¿no? Las campañas sucias no son buenas para nadie, ni para la derecha, ni la izquierda, los moderados, los extremos. Yo creo que eso le hace mal al país, ¿cierto? Y con respecto a ella, con respecto a que ella tenga que salir a denunciar este hecho, bueno, yo creo que es un hecho irritante para cualquiera, ¿no? Que a uno le cuestione su capacidad, su idoneidad, ¿cierto?, para ser una candidata y posterior presidenta, a lo que ella aspira. Pero ella siempre ha sido así, Ignacio, muy, muy frontal. Ella es una mujer que en todas las áreas de su vida ha sido muy frontal y tiene mucho carácter. Por eso es que a mí no me cuadra mucho esto del Evelyn contra Matei. Ya, que ha sido parte, digamos, de la estrategia de campaña de Chile Vamos y que, revisándolo con analistas, no ha funcionado. O sea, bueno, en la práctica, cuando uno ve los sondeos, no ha funcionado. Sí, yo creo que no ha funcionado porque no se ajusta tanto a la realidad. Como te decía recién, yo creo que Evelyn Matei es una mujer de mucho carácter y muy fuerte en todas partes. Alguien que conocía mucho a Piñera y a ella desde los años 80, me decía, bueno, Piñera tenía algunas facetas de su vida privada que eran muy difíciles de comprender cuando uno lo conocía, sobre todo en público. Por ejemplo, que era un tipo muy cariñoso con los nietos. Uno decía, ¿será verdad? Esto no me suena tanto. Bueno, pero sí, era un tipo muy cariñoso con sus nietos, un claro, abuelo esos cariñoso. Videos donde los cabros se le tiraban encima. Claro, tenía espacios como que llamaban la atención y uno francamente se sorprendía, ¿no? Pues Evelyn Matei es una mujer que tiene mucho carácter en todas partes. O sea, no hay un personaje ahí, ¿te fijas? Y yo creo que por eso es tan errado esto del Evelyn contra Matei, porque no hay una persona dulce, amable, que qué sé yo, que tenga solo habilidades blandas y que vaya por Chile, digamos, tirando flores. Esa Evelyn Matei no existe. Esa Evelyn Matei funcionó para la época de la municipalidad, por ejemplo, donde pudo explotar otras aristas, pero su carácter, fundamentalmente su esencia, es de una política fuerte. Por lo tanto, yo creo que la dicotomía más bien no está en el Evelyn contra Matei. Yo creo que está más bien en dónde se instala el Evelyn Matei, en la derecha, para guiar a su sector, ¿ya? Si en esta derecha que mira con cierta nostalgia en algunos aspectos de la dictadura, por ejemplo,
o como hay otros sectores hoy en día, ¿no? De la misma derecha, más hacia el extremo, o es una derecha democrática que en los últimos 30 años ha empujado los acuerdos que ha necesitado este país. Y yo creo que esa indefinición es la que hoy en día está haciéndole atravesar un mal momento político. Ya, ahí está la vacilación finalmente. Es mucho más profundo que un asunto Creo de yo, forma, ¿no? humildemente, ¿no? Digo porque lo que se discutía en la mañana, lo que se discutía en el reportaje del Mostrador y también lo que uno ha visto en redes sociales, porque esto ha sido súper viral, es que alteran los videos donde cuando ella demora una cuña lo hacen demorar mucho más para que se le vea vacilante. En lo que se le ha visto vacilante en el fondo tiene que ver con definiciones ideológicas. Sí, yo creo que es donde empujar al sector político en un momento en que el sector político necesita un liderazgo fuerte. Su sector político es la derecha tradicional de este país, que han salido dos tipos de derecha más extremas hacia un lado. Ese escenario no lo habíamos visto, Ignacio, ni siquiera en la última presidencial. Ese escenario es inédito. Por lo tanto, ahí hace falta un liderazgo, que yo creo que ella lo tiene, ¿no? Pero que tiene que ejercerlo respecto de dónde tiene que llevar a su sector político. Cuando, por ejemplo, su jefe de campaña dice en el diario La Tercera, el domingo, que el adversario estratégico es Kast y salta media UDI a estar en contra, bueno, ahí alguien tiene que poner orden, ¿no? ¿Hacia dónde va el buque, efectivamente? Claro. Y yo creo que ahí está la contradicción, ahí está la falta de nitidez. Y la gente lo que quiere hoy en día son propuestas nítidas. Si uno escucha la calle, y bueno, los estudios de opinión están a la vista, la gente está enojada, Ignacio. Y yo creo que en ese sentido, más que adhesiones, la gente lo que está buscando es protestar contra algo. Hay un enojo todavía poco procesado de la sociedad chilena. Y yo creo que, bueno, el candidato que mejor lo interprete el que mejor le va a ir en esta presidencial. Siempre se dice que el talón de Aquiles de Evelyn Matei tiene que ver con su personalidad, que le juega malas pasadas. Lo bueno y lo malo, yo creo, Ignacio. Ahora, Sí. eso te quería preguntar, ¿no? Pero tú dices Sí. lo contrario en el análisis de tu libro. Dices que su dicotomía no está en su personalidad, sino que en el lugar que ella quiere llevar o no Exacto. a la derecha. Es ahí donde Sí. está la disyuntiva real. Sí. Yo creo que, bueno, un buen perfil, y es lo que intenté en es tratar de reflejar la personalidad de quien estoy mirando, observando. A diferencia de una biografía que, a mi juicio, completa de su vida, un relato inextenso, ¿cierto? Bastante más objetivo de los hechos que han transcurrido en la vida de un personaje. Un perfil tiene la gracia de que es una mirada muy de autor, es Claro. decir, soy yo la que estoy mirándola, ¿cierto? Y como bien tú dices, elegí 31 episodios, píldoras, conceptos, etcétera, o simplemente, no sé, imágenes. Después de relatar todo un episodio del caso Pinochet, donde Evelyn Matei jugó un papel bastante clave para echar abajo una sentencia nada menos que de los Lores, ¿ya? Con una entrevista en la BBC, con su perfecto inglés, etcétera. Después pongo una receta de cocina, digamos. ¿Y esto qué? ¿Es una locura? Bueno, es un intento de reflejar, ¿cierto?, que hay una complejidad mayor en los personajes. Y el personaje de Evelyn Matei, la mujer Evelyn Matei, política, de la derecha liberal, es un personaje muy complejo y muy interesante a la vez. Yo creo que también ha hecho de su carácter una forma de hacer política, y eso es interesante. Ahora, ¿por qué lo bueno y lo malo, digo yo? Porque también es su carácter la tradición. Había un asesor que me comentó y me dijo, y me hizo mucho sentido, ella es su mejor amiga y su peor enemiga, y eso siempre se lo decimos. Y es que es exactamente lo que ha ido pasando, Ignacio. Ella misma, por sí misma, iba punteando, ¿cierto?, las encuestas, liderando los estudios de opinión por meses, sale de su espacio protegido de Providencia en una campaña que se vislumbraba iba a ser muy difícil por lo larga, ¿cierto? Y claro, y ella se empieza a equivocar. O sea, es ella la que empieza a tropezar, ¿te fijas?, en distintas situaciones. Recuerda la entrevista que dio en Radio Agricultura, ¿cierto? Sobre el tema de la dictadura. Claro, y la interpretación que hace respecto de la y las víctimas claro, de los del muertos. régimen, claro.
de los 2 primeros años, y ella misma se enreda ahí porque ella estaba hablando efectivamente de otra cosa. Bueno, ahí queda bastante de manifiesto lo que estoy diciendo. Ahora, ojo, no se enreda tanto porque esa declaración después se hizo viral, una entrevista que no sé si la había hecho la Deutsche Welle, no tengo idea, en su casa, en su piano, y donde decía algo bastante similar, una declaración bastante parecida. Sí, pero ella ha tenido una posición bastante, yo creo que atrapada, Ignacio, con respecto al golpe de Estado y a las violaciones a los derechos humanos. O sea, yo creo que ahí es parte también de la complejidad de ella. Recordemos que es hija del general Matei, uno de los integrantes nada menos de la Junta de Gobierno de la dictadura. O sea, y ella, sin embargo, debuta en política en un espacio de la derecha hiperliberal. O sea, esta patrulla juvenil venía a desapegarse de la dictadura, desapegarse del régimen, y eso era lo que pretendían estos jóvenes a fines de los años 80. Y esa dicotomía de ser parte familiarmente de la dictadura, pero sin embargo intentar liderar la derecha democrática, es lo que yo creo que la atrapa. En ocasiones ha dicho una cosa, como tú dices, y en ocasiones ha dicho otra. Aunque la UDI, bueno, y su propio padre tienen una mirada más o menos parecida respecto de que los militares tomaron las armas porque de la situación se hacía insostenible, que etcétera, etcétera. Ahora etcétera. hay algo interesante de lo que recordamos de la figura de Fernando Matei, porque fue justamente el único general de la Junta que decide, con bastante arrojo, horas antes de la información ya oficial por parte del régimen, él decide en su minuto decir que él no había ganado, que el triunfo ya era, digamos, evidente. ¿Algo de ese carácter de Mucho. Fernando Matei está en Evelyn? Mucho, pero yo ahí difiero levemente. Yo creo que no fue una decisión del general Matei. Yo creo que el general Matei, como su hija Evelyn, son bastante sui generis. Son personajes muy especiales y tiene que ver con distintos elementos, Ignacio. Uno de ellos, que son luteranos, son muy alemanes. O sea, 3 de los abuelos de Evelyn Matei son alemanes. Y una de ellas, la abuela materna, es española. O sea, tienen una cultura luterana que marca bastante la vida de la gente. También la aviación, que es una rama pequeña, la más nueva de la Fuerza Armada, donde no se ejerce el poder de igual manera que en el ejército. Eso lo dijo muchas veces el general Matei. Y hay una especie de rebeldía y porfía que él manifiesta en distintos momentos de su vida, al igual que su hija Evelyn, que siempre repite que ella es muy hija de su padre. Muy parecida a su papá. Claro, entonces esta cosa de que no le gusta que la manden, ¿ya? Eso es muy del general Matei, de que ella va a decir sus opiniones aunque no gusten. Puedo dar fe de Lo aquello. mismo. Una de las últimas entrevistas en vida de Fernando Matei me la concedió a mí y en ese minuto hicimos una reconstrucción de lo que ocurrió aquella noche. Y él me confesó que había adelantado el resultado porque temía lo que ya los generales sabían. Un documento que habían puesto en el escritorio donde estaban todos los generales de la Junta, donde Pinochet les pedía algo así como firmar un poder total para ejecutar una suerte de autogolpe y no reconocer el resultado de las elecciones. Eso está ahí, digamos, lo pueden ver en YouTube, una confesión de Matei, donde él en el fondo se adelanta mediáticamente para zanjar el asunto. Es decir, nosotros no estamos disponibles para que esto siga. Ahora él pasa la historia por eso, pero yo creo que eso es mucho más intuitivo, Ignacio. Él ya venía en los últimos meses con una relación compleja con Pinochet, pero más que un tema de fondo, y eso me doy cuenta después de investigarlo, estudiar, hablar con gente, ahí había con el general Matei y Pinochet una diferencia procedimental sobre la implementación de la Constitución y el plebiscito. Ahí no había una diferencia abismal. El general Matei era muy leal a Pinochet. Y el general Matei fue uno de los militares que más prontamente se sumó al nuevo modelo económico implantado por el régimen. ¿Te fijas? O sea, no fue toda la vida. Imagínate, si fue primero ministro de salud y después fue 12 años comandante en jefe. Y después pasa esto, se complican las relaciones con Pinochet, viene el plebiscito, pasa lo que tú bien relatas. Y luego recordemos, Pinochet se va de la presidencia, ¿cierto? Se va al gobierno, se mantiene como comandante en jefe, y Patricio Aylwin le pide a Fernando Matei
que se quede. Eso fue visto por la derecha, por parte de la derecha, como una traición. En el funeral de Jaime Guzmán de 1991, a Fernando Matei lo pifiaron y lo llamaron traidor. Nuevamente, como en varias otras circunstancias de su vida. Estamos haciendo una reconstrucción biográfica a esta hora de la tarde respecto de del padre de la candidata Evelyn Matei, con Rocío Montes, autora de este perfil no autorizado de la candidata de Chile Vamos, titulado Contra la Corriente. Ahí lo estoy mostrando en nuestro canal de YouTube. Vamos a escuchar música y seguimos conversando con la autora de esta historia en pleno fragor electoral. Actualidad en modo Radio 13C. Esto es Cuatro Cabezas, segunda edición, con Ignacio Franzani. 7:50 hablamos con Rocío Montes, autora de Contra la Corriente, perfil no autorizado de Evelyn Matei. Rocío, después de la investigación me pregunto, ¿no? ¿Cómo, habiendo sido diputada, senadora, ministra, alcaldesa, sin duda la candidata con más experiencia en el Estado que hoy compite por el sillón de la moneda, cómo se explica que la veamos tan disminuida en las encuestas? O, te lo pregunto también, lo que prende siempre por estos tiempos son la novedad, es decir, no necesariamente el que tiene más expertise en el cuerpo es el candidato más sexy. Claro. Pucha, gran pregunta. Yo creo que los que intentamos desentrañar la realidad, como los periodistas, cientistas sociales, la gente que hace encuestas, estamos todos total y absolutamente desconcertados. Yo creo que nadie está entendiendo lo que pasa. Yo creo que no se puede sacar ninguna conclusión respecto de las elecciones anteriores. O sea, todavía no hemos terminado ni siquiera, Ignacio, de procesar, yo creo que el estallido social. O sea, ni siquiera nos hemos puesto bien de acuerdo en qué pasó ahí. ¿Te fijas? Algunos siguen con el tema de el fin del modelo, otros, bueno, la cosa económica que hubo en su momento, el bajón que todos querían participar de las ganancias de este Chile, ¿cierto? Pero la verdad es que no sabemos ni eso, ni qué ha querido decir el electorado en los procesos constituyentes, ambos fracasados, ambos un fiasco, en la última elección presidencial. Pero hay algunas cosas que yo creo que hay algunas luces que nos podrían hacer interpretar el momento. Yo creo que la gente se está guiando por la emocionalidad. ¿Ya? Es bastante claro que no sé si hoy en día la gente realmente está votando o está sufragando, respaldando a alguien por sus ideas necesariamente. O por su currículum, por su experiencia. Claro, yo creo que más bien es por la emocionalidad, y generalmente es una emocionalidad, Ignacio, en contra. Te fijas, en contra de algo. Entonces, cuando uno piensa, el 62% que rechazó el primer proceso constitucional, ¿era en contra de ese proyecto o era en contra de la política? ¿Ya? Lo mismo el 55% que rechazó el segundo proceso. ¿Era en contra del proyecto de los republicanos o era en contra de la política? Bueno, es cosa de ver también el desempeño del actual presidente en las elecciones que enfrentó. En la primaria era un contra Jadwe y luego en la presidencial misma terminó siendo un contra Kast. Claro. Es decir, poca adhesión por quien eventualmente te va a representar, sino que siempre un voto en contra, y que evidentemente si es que llegamos a un balotaje Jara-Kast, el escenario también se va a polarizar en ese punto, ¿no? Y la campaña ya está polarizada, Ignacio, por el resultado de la primaria de la izquierda. O sea, básicamente que la opción de Carolina Toalla tenía un 28% versus el 60% de Janet Jara, te deja el centro muy disminuido. Entonces la gran pregunta, y yo creo que todavía no tenemos el resultado a mano, ni sabemos lo que va a pasar, y imposible vislumbrarlo, pero si efectivamente ese centro político existe o no, o más bien es el enojo el que está empujando a la gente. Si es que existe ese centro político, si existe esa moderación, si existe esa responsabilidad final respecto de un proyecto de centro izquierda o de centro derecha, que sea capaz de llegar a determinados acuerdos, que son los que el país necesita por lo demás, porque si es que no se llegan a acuerdos, este país en temas claves como la delincuencia, por ejemplo, la economía, no va a poder seguir avanzando. Entonces, si ese centro realmente está ahí, es una buena noticia para candidaturas como la de Evelyn Matei.
pero nadie sabe si está o no. Claro, ¿Te y también fijas? se habla Entonces, mucho respecto del voto popular, por ejemplo. Sí. Janet Jara seduce ese voto popular simplemente por su historia, por su biografía y el relato que ella ha montado en campaña respecto de lo mismo. En el caso de Kast está su discurso, fuertemente marcado por seguridad y por migración. Entonces, los analistas dicen, Evelyn, ¿a quién le habla en el voto popular? ¿Dónde queda? No está ni en su biografía, y también respecto del discurso termina siendo un remedio de lo que Kast ya ha hecho como bandera claro, de y campaña. siempre gana el original, como dicen los entendidos, No ¿no? el sucedáneo. Claro, exactamente. No, yo creo que Evelyn Matei, en ese sentido, lo que tiene que ofrecer son cosas... Yo creo que ella lo que tiene que ofrecer es que con ella no va a haber sorpresa. O sea, todo el mundo la conoce Claro. desde el año 88 en adelante. No hay conejos bajo la manga detrás de esa candidatura. Y ella es a lo que tiene que apelar. Yo no sé si en un escenario polarizado, Ignacio, esa es la mejor opción, porque como tú bien decías, lo más sexy, ¿cierto?, son los polos, ¿no? Y en este caso son otras dos candidaturas. Pero es quizás el único camino posible para ella. Entonces, bueno, y los chilenos se verán seducidos por ese discurso, se verán seducidos por una persona que no esconde cartas bajo la manga, a la que todo el mundo conoce. Nadie se puede sorprender, por favor, porque Evelyn Matei se enoje, no, sería... O ha hecho un par de chuchadas, digamos. No, pero por favor, eso lo hemos visto tú y yo desde que crecimos. Y en o sea, el libro está súper bien retratado. éramos niñitos cuando esto ya pasaba, ¿te fijas? Hago ahí un relato que me ayudó un súper economista para saber cuántas personas habían nacido en este país cuando Evelyn Matei debutó en la televisión en mayo del 88. Y es la mitad de la población había nacido y la otra nació después. O sea, la mitad de la población al menos... ¿Sabe de lo que estamos hablando? No, o sea, nació cuando ella ya estaba, un personaje siempre presente, ¿te fijas? Entonces, yo creo que ella efectivamente es una persona que no hay sorpresa, no tiene conejos bajo la manga. Y ese es a lo mejor uno de los elementos, digo, que no tienen los otros candidatos, porque como son nuevos, como son personajes que irrumpen, Jara más que Kast, bueno, hay más dudas también, tienen que responder más preguntas, ¿no? Oye, ya están librerías para que lo puedan buscar. Están librerías y en ebook. Muy interesante y muy entretenido además. Firmado por Rocío Montes, nuestra invitada de hoy, Contra la Corriente, el perfil no autorizado de Evelyn Matei. Muchas gracias, Rocío, por esta visita. Gracias, Ignacio.